Quiero agradecer enormemente a toda la gente que se enganchó con Relatos de Punta Lara. La gente que me acompañó en silencio mientras grababa. Resulta que el mate y los bizcochitos de cada una de mis presentaciones es bastante cierto. También quiero agradecer a aquellas personas que por las distancias me apoyan con sus mensajes. Y aunque reconozco que tengo que mejorar en un millar de cosas, siempre me desean lo mejor. Aún hay más. Me pasó algo fabuloso. La gente empezó compartiéndome sus experiencias. Es realmente grato escuchar al loco decirme que le pasó tal cosa y que estaría bueno que lo refleje en un video. Y sí, obvio, lo voy a hacer. Loco, hoy te toca a vos. Puse la paga. Hay bizcochitos. La puerta de mi casa está abierta para ustedes. Hoy, en Relatos de Punta Lara, mi abuela fue una bruja real. Relatos de los amigos del canal. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. La experiencia empieza así, y la voy a leer prácticamente literal, ya que me pareció muy atractiva. Ahí va. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Ya nos conocemos, pero la gente no me conoce. Me dicen el loco, y me gustaría que mantengas mi nombre en reserva, ya que en gran parte de mi familia vive, y no quiero que se sienta estigmatizada o señalada por cualquier cosa que te voy a contar acá. La gente siempre le tiene miedo a lo desconocido y la mayoría de las veces le echa la culpa a otros por las consecuencias que tienen en su vida, generalmente por sus propias decisiones o bien por el destino. Vos sabés bien que yo nací en Lanús Oeste para ser exacto. Vos viniste en infinidad de veces a mi casa, te quedaste a comer y muchas veces a dormir. Me acuerdo que mi vieja siempre te preparaba milanesas napolitanas cada vez que venías, porque según ella era tu comida preferida. Hoy seguro está allá arriba cocinando para Los Ángeles. Creo que ninguno de ellos se perdería en semejante partido. Estoy seguro que ella nos cuida desde allá arriba, tanto a nosotros como a vos. Mi casa era muy humilde, tipo pasillo. Las paredes internas de mi casa eran de madera y, como dije, humildes, pero llenas de hogar. En esa casa siempre limpia vivía mi mamá, mi papá, mis dos hermanas, claramente yo. Estaba compuesta por un living comedor, una cocina, un cuarto para mis viejos, uno para mí y otro para mis hermanas que compartían. Obviamente el baño, que tenías que pasar por el pasillo, que seguro no vas a olvidar, y más los días de invierno. Dando a la calle, mi vieja tenía un jardín de invierno, lleno de plantas a montón. Y al lado un pequeño local que mi mamá dispuso, un local de venta de ropas de segunda mano. Las tardes de truco y ajedrez que hemos pasado no tienen nombre. En el fondo vivía mi abuela. Su casa era una de esas casas que describen perfectamente donde vive una persona grande. Platos viejos, vasos viejos, adornos viejos, todo viejo. Una gran alacena tan pesada como la casa misma. Y un olor a artefactos guardados que difícilmente puedas no haber sentido nunca y que nunca vas a olvidar. Mi abuela era una señora, diría para describirla, mala. Sí, sé que estoy siendo duro, pero aquella señora lo era. Trataba mal a todo el mundo, cuando iba a comprar, al cartero, al sodero, a algún vendedor ambulante. Y lo particular, que a nosotros también nos trataba mal. Uno esperaría que a los nietos e hijos los trate mejor, pero te aseguro que no era el caso, más que te puedo decir si vos lo viviste. Yo siempre pensé que era por su edad, realmente era muy mayor, y el achaque de los años o sus dolores, o lo que sea que le pase, hacía que sea oroña, agresiva, y siempre quisiera estar sola. Y ante el más mínimo contacto te conteste mal o con un insulto cortante. Ni que se me ocurriera patear la pelota hacia su patio, apenas unos metros, ya que la vieja, cuchilla en la mano, la dejaba un cuero inservible. En los días más tranquilos salía con un ladrillo y en el límite de su casa con la mía, su patio con el mío, dibujaba en el piso una línea y a los gritos, pendejos de mierda, ustedes pasan por esta línea y los muelo a palos, a mí y a mis hermanas. Y lo peor que lo hacía, cuántas veces salía a hacer la tarea escolar a la mesa del patio, ella pasaba y me pegaba un cojorrón de la nada,
y por nada. Y no me acuerdo bien, pero estoy seguro que una vez vos te comiste uno también. Que sí, que me acuerdo lo que te dijo y lo que le contestaste. Teníamos 11 años más o menos. Te hiciste el pendenciero y terminaste encerrado en el baño rescatado por mi vieja. Bueno, basta de humillarte, te prometo que lo voy a hacer solo un par de veces más. Somos amigos y eso es la amistad. Gastar al amigo sin darle la oportunidad de que se enoje. Y hablando de mi mamá, su nuera, dijo que ella siempre fue mala. Que no le atribuya excusas ni justificativos, que la vieja era mala y punto. Y como para rematar, era bruja. Sí, una bruja de verdad, no la hechicera buena de la tele que tira las cartas. Era esa que hace rituales a las 12 de la noche invocando al maligno. Me acuerdo varias veces, tipo 3 de la mañana salía al patio. Una vez hacía un frío que te partía el cuerpo y hasta creo que estaba lloviendo de paso. Cuestión que la vieja se puso a prender velas arriba de la mesa donde yo salía a hacer la tarea los días de calor. Se había llevado la mesa a su casa, sí, y nadie le podía decir nada, porque te despachaba insultos. Lo tuyo era de ella, pero ni se te ocurra poner el dedo gordo del pie cerca de su casa. Bueno, sigo. Una vez que las velas estuvieron en su posición y alumbrando, la vieja se puso a los gritos. ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Llévate a...! Y nombró vecino por vecino, a los gritos. Yo quedé aterrorizado porque fue el turno de mi mamá. A ella también la nombró. No se salvó nadie de que la nombrara. Pancho, el almacenero, que no tenía el fiambre que ella le pidió. Graciela y Nelly, que siempre estaban afuera chusmeando con la escoba en la mano. Paulino, el mecánico, de al lado, ¿te acordás? Que arreglaba los autos y hacía ruido. Nancy, otra vecina, le molestaba que tenía como 40 años y seguía soltera. Nicolina, porque era italiana, y María, porque era española. Miguelito, ¿cómo olvidarme? Según la madre, era la promesa del fútbol. Era malísimo. Pero la madre lo veía como Maradona. Pero andás a ver qué era lo que le molestaba a la vieja de Miguelito. Y esos son los que me acuerdo. Y me acuerdo, porque esto lo hacía mínimo 2 veces por mes. Y siempre en el mismo orden los nombraba, como si los tuviese anotado en un papel, junto a lo que le molestaba. Me acuerdo un día que Nicolina, se ve que cansada de tanto Satanás, la increpó en la puerta de casa. Que la separó mi papá, que si no ahí mismo ardía Troya. Mientras mi mamá se partía de la risa, atrás de la ventana decía: cagó la vieja. ¿Cómo olvidar a mi mamá? Siempre atrás de la ventana, chusmeando. Que si parece que es el deporte nacional del barrio, el chusmerío. Otra fue la oportunidad que Alfredo, un turco que vendía casa por casa y a crédito, le vendió a la vieja una garrafa de gas, de esas grandes. La cosa era así: Alfredo te mostraba una carpeta llena de fotos de los artículos que vendía. Vos le decías cuál querías y los sábados te los entregaba. Vos pagando la primera cuota y Alfredo va a pasar una vez al mes a cobrarte. Alfredo vendía bueno, barato, y tenía lo que le pidas. Platos, acolchados, televisores, cortinas, ruedas de auto, licuadoras, aires acondicionados. Y claro, garrafa. El tipo vendía de todo realmente. Y fue así que el sábado ahí estaba Alfredo, con la garrafa que era tan grande como él. Temprano, eran como las 8 de la mañana. Pero para la vieja no era problema, se levantaba como a las 6. Abrió la puerta y después de unos gruñidos tal perro bulldog, don Alfredo entró a la garrafa. La vieja puso la mano en el bolsillo de su delantal, sacó el valor de la primera cuota. 3 cuotas de 20.000 pesos, mira si me acuerdo. Hasta el mes que viene, dijo Alfredo. Y la vieja de un portazo lo despidió a su forma. Y como a las 2 de la tarde Paulino entra para conectársela. Sí, el mecánico. La vieja calculó que tendría que saber conectar una garrafa y a su vez le cobraría mucho más barato que un gasista. Cuestión que Paulino le recomienda que debe cambiar la manguera de goma de la casa a la garrafa, ya que estaba bastante reseca y vieja, y la presión no iba a ser la misma, iba a ser mucho más, iba a ser bastante mayor. La vieja prendió la cocina y no pasó nada. Pensó que Paulino le estaba diciendo de cambiar la manguera con la única intención de ganarse unos pesos extras.
a costas de la vieja, sin ser necesario cambiar la bendita manguera. Y los días pasaron, 30. Después de esto, y como cosa de mandinga, justo el día que el turco tenía que venir a cobrar, amanecimos con un olor a gas terrible. Y como era de esperar, la manguera no había soportado la presión de una garrafa más grande. Obviamente se pinchó. Mi papá salió apurado, cerró la garrafa, decí que justo estaba él, porque ese día tuvo franco laboral. Y aunque mi papá insistió que la manguera era vieja y estaba reseca, y que Paulino dijo lo correcto, a la vieja nadie le sacó de la cabeza que la culpa la tenía el turco, porque le vendió una garrafa fallada. La cosa no quedó ahí, se complicó aún más cuando un patrullero golpeó la puerta de la casa. «Señora», le dijo un policía a mi mamá, «hubo una denuncia de olor a gas. ¿Está todo bien?» Mi mamá hace pasar a los policías, que para sorpresa de la vieja se dirigen directamente hacia la garrafa. La vieja no podía más del enojo, maldecía entre dientes, sentada junto a mi papá en el patio de su casa. Y encima la policía, y encima un vecino la denunció, y encima el turco la había estafado. Y Paulino no se iba a hacer cargo de lo mal que conectó la garrafa. Todo pasaba adentro de la cabeza de la vieja, era obvio. Claro, porque ni Paulino, ni el turco, ni la policía tiene la culpa de la negligencia de la vieja, que avisada que la manguera estaba reseca, no creyó necesario cambiarla. Uno de los policías aparta hacia la garrafa y empieza a mirar por todos lados. «Pero señora, ¿usted vio esta manguera?», dijo, «como para no perder gas». Pero para la vieja, ella no era la culpable. Mi papá juró que en ese momento, que ahí mismo, iba a ir a la ferretería a comprar toda la manguera necesaria e iba a llamar a un gasista para que la reemplace. La policía, mi papá, mi mamá, obviamente yo, nos vamos cada cual a sus cosas. Mi mamá la veía por la ventana de la cocina, como mi abuela dejaba unos palos por ahí. Cortaba algunas hojas marchitas por allá y juntaba algo de basura que el viento trajo al patio. Y llegó, como peludo de regalo, el turco, tratando de cobrar su cuota. La vieja agarra uno de los palos, y para qué describir cómo le quedó la espalda al turco, si basta decir que no le daban las patas para correr hasta el auto. Había llegado lo que para la vieja era uno de los culpables. Una vez, me acuerdo, hace con barro unas figuras de cráneos, de tamaño real, eran como 6 o 7. La cuestión, que la vieja le prendía velas. Recitaba oraciones a los gritos. Desparramados por todo el patio estaban. Era desesperante la exactitud que tenían esas representaciones. Eran iguales, y si encima le añadimos el factor velas, peor que peor. Cuestión que duró varios días ese escenario, hasta que cayó la primera lluvia, y el agua deshizo las lúgubres artesanías. Una tarde de verano yo andaba dando vueltas por el patio con mi robot de lata, ese que hacía ruidito al caminar. Empecé a escuchar un murmullo. Me frené. El corazón me empezó a latir como loco. Pero no me fui. Algo me empujaba a mirar. Me agaché despacito y miré por entre las patas de la mesa. Ahí estaba, sentada en el piso, como unos 5 metros, con un mantel sucio, extendido frente a ella. Encima del mantel, una caja de madera tallada, que estaba manchada de sangre, no jodo. Murmuraba palabras que no entendía. Al lado, un frasquito como de perfume, con un mechón de pelo. No reconocí ese pelo, sin mirar para dónde estaba yo. De hecho, nunca lo hizo. Dice en voz alta: «¿Qué haces ahí, chusma?». Rajada acá, mirándome. No me daban las patas para irme. Me metí en mi cuarto e hice la tarea. ¿Quién lo diría? Yo haciendo la tarea sin que nadie me obligue, al menos 20 veces. Cuestión que, coincidencia o no, Miguelito, el pseudo prodigio del fútbol, se quiebra la pierna derecha y de la manera más estúpida. Te cuento, Marcelo, que las experiencias vienen cada vez más turbias. Y esta es otra. Estábamos en Navidad, eran como las 10 de la noche. Por ende faltaban 2 para que venga Papá Noel a traernos regalos. Estábamos todos afuera porque mi papá había hecho un asado y lo acompañábamos con ensalada de papa y huevo que mi mamá había cocinado. Mis hermanas saltaban de un lado para otro y mi mamá las retaba porque estaban vestidas para la ocasión e iban a terminar todas sucias de revolcarse por todo el piso. Todo era risa, ambiente festivo. Y aunque muy despacio porque mi papá prioriza la conversación, sonaba un disco de vinilo de alguna cumbia norteña.
Sinceramente no me acuerdo exactamente cuál era. En plena fiesta, vemos que se enciende la luz del patio. Mi abuela, que por cierto, ella no quería festejar con nosotros y con nadie. Nunca la vi compartiendo unas fiestas, para ser honesto. Cuestión que la vieja sale como... ¿cómo voy a llamarlo? Elementos ritual, vamos a decirle. Cuestión que uno de los elementos rituales era rojo, tenía plumas y cacareaba. Sí, ¿para qué ser más específico? Si todos se imaginan de lo que estoy hablando. Mi papá se para de la mesa y visiblemente enojado le dice: no, para mamá, esto es mucho. Basta, por favor, te invitamos a pasar la Navidad con nosotros, en familia. O si no, andate. No nos arruines la fiesta. La vieja lanzó 4 maldiciones y 6 improperios hacia nosotros, y siguió, como si nada hubiese pasado. 3 minutos después, aquel elemento ritual dejó de cacarear para siempre. Cuestión que la vieja alzó las manos haciendo una señal con sus dedos. ¿Cómo? Índice y meñicas alzados, todos los demás retraídos. Imagínatelo. Empezó a recitar un ritual que yo no le entendí ni el preámbulo. Se ve que mi mamá sí, porque lloraba, y mis hermanas estaban aterrorizadas de ver cómo aquel elemento ritual, ahora acéfalo, o sea, sin del cuello para arriba, seguía caminando, sí, corría. Yo no sé qué pasó ahí. 10 minutos después, la vieja insultó y se volvió a recluir en su casa. De nuevo, con las pesadas cortinas de tela roja cerradas. El ambiente no fue igual. El mal trago vino para quedarse. Y aunque Papá Noel igual vino, la Navidad no fue lo mismo. Mamá le explicó a una de mis hermanas que Papá Noel no le tiene miedo a las viejas brujas y malas, y que igual viene, y que viene con la bendición del niñito Jesús, que había nacido por todos nosotros. Realmente la onda que le puso mi mamá y mi papá a las fiestas más traumáticas de mi vida fue espectacular. Mi papá entendió que ese suceso cruzó el punto de no retorno y, visiblemente afectado, le dijo a mi mamá que pasada la Navidad iba a ir al banco a pedir un crédito hipotecario, sí, para poder mudarse, que ya estaba bueno, que todo tiene un límite, y este era uno. Así fue que el 26 de diciembre salió temprano, muy bien vestido, hacia el banco. 3 o 4 horas después vuelve con una cara de felicidad que muy pocas veces vi en él. Se lo habían dado. Solo había que esperar el tiempo burocrático para que le otorguen el crédito, elegir la casa en función de lo que nos alcance, comprarla y mudarnos. Y fue así que 3 meses después, y de seguir sufriendo las fechorías de la vieja, estábamos viviendo a 4 cuadras de nuestra vieja casa. El día que nos fuimos fue la primera vez que vi festejar a la vieja. Los gritos y las risotadas eran aturdidoras, pero los últimos. Yo y mi hermana no íbamos a saber más de la vieja bruja que teníamos por abuela, o eso creímos. Mi mamá no tenía 3 hijos, tenía 4, porque todos los días recibía quejas de los vecinos de la vieja. Que la vieja esto, que la vieja aquello. Mi mamá nunca recibió quejas de nosotros, recibía quejas por la suegra. Mi mamá siempre decía lo mismo: no es mi hija, es su problema, arréglenlo con ella. Un día cayó don Alfredo, ¿se acuerdan? El turco de los créditos. Decía que hacía más de 3 meses la señora no le pagaba la garrafa. Mi papá le pagó las 2 cuotas que la vieja deudaba y le hizo prometer que bajo ningún concepto le diera ni una lamparita a crédito, y que si no lo hacía iba a quedar a riesgo de él, porque mi papá no se iba a hacer cargo de las deudas de su madre. De paso abrió libreta. Abrir libreta es la forma de decir que sacó crédito, y nos compró acolchados hermosos para cada una de las camas. Pasaron fácil 5 o 6 años, y aunque muchos creían que lo que pasó, mucha gente lo deseaba, no era así. La vieja era parte del folclore del barrio. Eran como las 10 de la noche y mi papá había dejado el camión con el que trabajaba en la puerta de mi casa. Había llegado de trabajar. Ya era muy tarde para guardarlo en el depósito. El patrón, aprovechando la tranquilidad del barrio y lo bien que estaba catalogado mi papá, decide
dejarlo ahí hasta la mañana para que él pueda arrancar temprano con su trabajo. Atrás del camión pararon 2 coches patrulla. Se bajaron varios policías. Preguntaron por mi papá. Le contaron las noticias sin mucho preámbulo. La vieja había dejado de existir y unos vecinos denunciaron el olor que salía de la casa. La encontraron en el patio. Se ve que estaba haciendo uno de sus rituales, ya que lo último que escucharon los vecinos de parte de ella fue el famoso Satanás, Satanás. Ya los vecinos se lo tomaban a joda y era casi fija que Miguelito, ahora ex prodigio del fútbol, saliera y gritara ¿qué? Al Satanás, Satanás. El patrón de mi papá se puso inmediatamente a disposición. Fue él quien organizó el velatorio y le dio a mi papá las llaves de su auto para que pueda manejarse para lo que necesitara. Utilizó también sus contactos para que el servicio forense le entregue el cuerpo lo antes posible. Y lo que era de esperarse, pasó. Nadie, absolutamente nadie, fue al velatorio. Era el féretro cerrado con mi abuela, mi papá, mi mamá, mis hermanas y yo. Una flor perdida sobre el ataúd. No lloré, y creo que nadie, salvo mi papá, lo hizo tampoco. Nadie lo sintió. Es más, una de mis hermanas estaba visiblemente enojada, porque estaba ahí, en vez de estar haciendo cualquier otra cosa. El velatorio pasó, el entierro también, que si hasta Dios estaba enojado, ya que una lluvia mandó. Los días pasaron, y nadie en casa, y creo que en ningún lado, hablaba ya de la vieja. Era como un tema pasado. Era como un tema remoto que hace años había sucedido. Fueron apenas unos días. Un día de esos que son tranquilos, mi tía llegó a casa. Era la hermana de mi papá y por lo consiguiente también hija de la vieja. Era mayor que mi papá y, para ser sincero, la viva estampa de la vieja, lo que se parecía. Estar viendo a mi tía era estar viendo a la vieja, pero algo más joven y definitivamente buena. Nos trajo regalos. Ella vivía en Francia y tampoco le tenía mucho cariño a la vieja, pero lo que nos contó nos dejó helados. Bueno, nos no es la palabra exacta, ya que pidió que nosotros nos fuéramos para ella poder decir lo que tenía que decir. Claro, nosotros nos escondimos en un lugar diminuto al lado del living a escuchar todo lo que la tía tenía para decir. Mi papá era el que llevaba mate. Mi mamá puso en la mesa galletitas y mi tía empezó con su relato. Papá murió cuando yo tenía 16 años, dijo la tía. La cuestión, que días atrás la vieja hizo un ritual. Se trató de un ritual gigante, varios días, muchos elementos. Contó que mi abuelo también era camionero como mi papá, pero se iba a destinos lejos y por ahí no llegaba a casa por una semana, a veces más. En ocasión de uno de sus viajes, según la conclusión más acertada de la tía, este ritual le sacaba los años que le quedaban a mi abuelo y se los daba a mi abuela, y por eso él falleció tan joven. Por este mismo ritual es que la vieja vivía con tanta salud y sin enfermarse, porque aparentemente también le transfería su estado de salud. Dicen que en el velorio de mi abuelo la vieja escupió el cajón, y no es que no se quisieran. Mi abuelo la quería con locura, la apoyaba, le cantaba y la atendía cuanto podía, pero ella siempre fue así con él, mala. Y el círculo se cerró cuando, después de un mes de ese ritual, el abuelo dejó su estado mortal. Todos los años mortales de mi abuelo, con su salud, pasaron a contar a los de la vieja. Y que esto no quedó acá. En una noche de borrachera, porque sí, la vieja le daba el pico que daba miedo, confesó a su marido, el abuelo, que lo había conquistado con un maleficio y que siempre, y hasta su último día, iba a estar junto a ella. Mi abuelo parecía tonto, relata mi tía. Nada de lo que ella dijera parecía afectable. Sé que suena muy desamorado de mi parte, pero la vieja era muy grande para saber lo que hacía. Ella se buscó cada uno de los sucesos que pasaron. Ella no solo era bruja, sino que además era una bruja mala. Palabras más, palabras menos, y algunos modismos evitados. Esta fue la experiencia
de mi amigo el loco, y la primera que cuento en la sesión de relato de los amigos del canal. Si el video te gustó, me honraría un me gusta. Si podés suscribirte y activar la campana. Hasta la próxima.